¿Qué es la oración? Es la unidad lingüística y discursiva que expresa una idea cabal. Esta idea puede estar expresada a partir de una sola palabra o a partir de un conjunto de palabras, pero siempre va a tener una idea. ¿Cómo se identifica una oración dentro de un texto? Dentro de un párrafo o un texto se identificará una oración al leerla precisamente por la idea. Algunos lectores pretenden identificar la oración por los signos de puntuación, sangría mayúscula, coma, punto, final o algún signo equivalente. Sin embargo, esa no es una pauta segura para identificar las oraciones, ya que un texto que no tenga signos de puntuación, al leerlo y sacar cada idea, nos daremos cuenta que sí, tiene oraciones y párrafos. Entonces seremos nuestros quienes lo colocaríamos los signos de puntuación. ¿Cuál es el criterio de calificación oracional? Para clasificar las oraciones existen varios criterios, tales como A. Según la intención del hablante, modalidad enunciativa o actos de habla. B. Según la estructura o número de miembros. C. Según la complementación, si es una gramaticalmente completa o contextualmente completa. D. Las operaciones bimembres o gramaticales se van a clasificar según el número de verbos. Aquí solo Posicionales que más dificultan ofrecer a la hora de redactar. Dice el profesor Bartolo García en su libro de redacción que según su práctica como maestro y corrector de estilo, ha visto que los nexos proposicionales que más se dificultan son porque, aunque y cuál. Para evitar esa confusión, él nos da las pistas que detalló a continuación. Porque se usa cuando hay una relación de causa y efecto entre las proposiciones. Por ejemplo, llegué tarde a clases porque había engestionamiento vehicular en la carretera. Ese mismo ejemplo se puede decir de esta manera: porque había congestionamiento vehicular, llegué tarde a clase. Aunque se usa cuando hay una relación de antítesis o contradicción. Por ejemplo, este es un país muy rico, aunque muy mal administrado. Bimembre o gramaticales según el número de verbo. Según el número de verbo, las oraciones bimembres o gramaticales se van a clasificar en oraciones simples cuando tienen un solo verbo conjugado y compuestas cuando tienen dos o más verbos conjugados, que cuando se están redactando o diciendo, en ocasiones para tener sentido necesitan de un aval referencial. Por ejemplo, cenábamos arroz con pollo cuando llegó la policía y hubo que salir corriendo. Esta oración, fuera de la realidad que vivimos, no tiene sentido, ya que no hay que salir corriendo cuando se está cenando, y mucho menos debe venir la policía. Sin embargo, dicha en un barrio por un individuo que violando el toque de queda. Sí tendría sentido, pero hay que saber esa garantía entre las relaciones, en este caso el contexto. B. El circunstancial. El circunstancial es una función privativa de las oraciones compuestas por subordinación del tipo adverbial. La razón es porque solo el adverbio puede ejercer circunstancia de modo, tiempo, lugar, causa, negación, afirmación, etc. En este sentido, cuando en una oración compuesta hay
una proposición adverbial. Esta va a gozar de todas las funciones que tiene el adverbio. Habla, las oraciones se van a clasificar como los nombres de la clasificación le indican. Esto es intención del hablante, lo que tú y yo como hablante queremos decir. Por ejemplo, si queremos preguntar serán interrogativas, si queremos negar, negativa y así sucesivamente. Fíjate en los nombres de esta clasificación y ellos te lo dicen. ¿Qué es modalidad enunciativa? Pues el modo de enunciar y lo que se quiere hacer cuando dice o expresa algo. El acto de habla es lo que quiere representar cuando habla, preguntar, exclamar, negar, afirmar, etc. Estas oraciones pueden ser afirmativas. Ejemplo, mañana es sábado. María es morena. Negativa, ya no estoy trabajando. María no es rubia. Enumera, explica y da ejemplos sobre los tipos de oraciones según el número. Según el número de miembros o estructura, conformación o composición, las oraciones se van a clasificar en oraciones a membres. A significa la negación y miembro en sentido. Las oraciones a membres son las que no tienen ningún número de miembros. Para determinar los miembros o constituyentes de la oración se toma como parámetro la oración gramatical compuesta por sujeto y predicado, los dos miembros principales de su constitución. Ejemplo, wow, bien, uff, ay, o gramaticales. Recuerden que esas pueden dividir en un sujeto y predicado. Ese predicado hará que las oraciones de clasificación oracional. Esto se refiere a la construcción de oraciones compuestas que cuando se están redactando o diciendo en oraciones para tener sentido necesitan de un cabal referencial. Por ejemplo, será arroz con pollo cuando llegó la policía y hubo que salir corriendo. Esa oración, fuera de la realidad que vivimos, no privativa de las oraciones compuestas por subordinación del tipo adverbial. La razón es porque solo el adverbio puede ejercer circunstancias de modo, tiempo, lugar, cosa, negación, afirmación, etc. En ese sentido, cuando en una oración compuesta hay una proposición adverbial, esta va a gozar de todas las funciones que tiene el adverbio. Igual que cualquier adverbio, el circunstancial va a acompañar, a modificar el verbo a un adjetivo o a otro adverbio. Es muy importante saberlo para no cometer el error de utilizar un circunstancial en el lugar equivocado, puesto que el mensaje perdería la idea. Fíjense que en varias ocasiones el periodista coloca el asunto que quiere que quede en la mente del lector al inicio del texto, o sea, como para llamar la atención, el mensaje que quiere que se quede en la mente del lector. El ejemplo ilustra lo que el profesor Bartolo García quiere transmitirnos: jugar con la idea y olvidarnos del orden sintáctico. Para expresar con coherencia eso que se quiere expresar y tomar en cuenta que se debe colocar al inicio de la oración el asunto que debemos fijar en la mente del lector. El profesor Bartolo García fija una idea, quiere que nosotros sepamos revolver esa idea, hacer que esa idea no tenga el mismo orden, pero tenga el mismo fin, darnos una información, sea con oraciones distorsionadas, pero como quiera. Si se habla de mango, mango que se va a decir al principio o al final, abajo o arriba, o se habla de mata o se habla de fruta, directa o indirectamente. Él quiere que nosotros sepamos que las oraciones se pueden distorsionar gráficamente, no interna.
Con las subordinadas objetivas pasó algo similar a lo del circunstancial, ya que esta proposición también corresponde al tipo de oración compuesta por subordinación. En este caso, el tipo objetiva, y como su nombre lo indica, este tipo de proposición siempre tendrá la misma función que un objetivo. Por eso al redactarla hay que darle un comportamiento. Por lo general, el objetivo va a modificar el sustantivo y así hay que usar la proposición subordinada objetiva con un objetivo. Combinación, expansión y modernización oracional. La extensión se refiere al uso de oraciones muy largas a la hora de redactar. El autor del libro de texto nos recomienda que no lo hagamos porque el mensaje se prestaría a confundir, ya que al alargar la oración se perdería el mensaje. O sea que si nos ponemos bla 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 y abarcar mucho, el mensaje se va a desvanecer entre tantas palabras, no va a tener fuerza. Son compuestas. Así se llega al equilibrio y el mensaje se entendería mejor. Luego de esos consejos, aunque parezca contradictorio, en el caso de la expansión, aquí nos enseña a trabajar con los núcleos oracionales. Se refiere al modo de redactar las oraciones. Es cierto que no hablamos de o escribimos a partir de oraciones aisladas. Sin embargo, el hecho de aprender a redactarlas, tomando en cuenta los consejos anteriores, nos permitirá tener un buen manejo del modo en que hay que utilizarla, tanto para hablar como para escribirla, porque el lenguaje español da varios mensajes, siempre y cuando, como dice la profesora, buscando el contexto. Si usamos un contexto, ya nosotros sabemos por qué línea nos vamos. El pie sintáctico. La palabra pie sintáctico es utilizada aquí como una metáfora o comparación, ya que los pies son el soporte o base del cuerpo humano. Ellos pueden sostenernos, eso por un lado. Por el otro lado tenemos la sintaxis, que como ya hemos dicho en otro momento, es la disciplina o rama de la lingüística perteneciente al aspecto gramatical que se encarga de la relación que tienen las palabras dentro de una oración, párrafo, texto o discurso. El pie sintáctico es la oración que recoge la interpretación de un texto leído. Posteriormente, esa oración nos servirá de apoyo para iniciar un nuevo texto a partir de esa idea que se extrajo de la lectura. Una oración y crearla es escribirla, redactarla. Ese es un paso muy sencillo, pero a la vez muy complejo. En ese sentido, lo ideal para producir oraciones es leer diferentes textos para ver su estructura, imitar las familia de nómina, y nómina se refiere a nombre. En ese sentido, cuando hablamos de nominalizar una oración, nos referimos a cambiarla de oración con un verbo conjugado como núcleo esencial del predicado, del predicado de la oración, a convertirla en frase donde es el nombre o sustantivo el centro de esa expresión o idea. Finalmente, es importante saber nominalizar, ya que este procedimiento sirve para la redacción de textos. Al momento de utilizar el pie sintáctico de una lectura para llevarlo a un nuevo texto, puede darse el caso de que convenga más o sea más apropiado decir esa idea a través de una frase. Si el caso así lo requiere, puedes hacerlo con una frase o continuar con el desarrollo de tu nuevo texto. Existen muchos